Muy bien, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con nuestras actividades, esta semana vamos a trabajar gráficos estadísticos y medidas de tendencia central. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Representamos las características de una población mediante variables cuantitativas, así como los datos de una medida de tendencia central. Planteamos conclusiones y las justificamos. Bien, acá tenemos algunos gráficos que ya habíamos desarrollado semanas anteriores, mes de abril. Repasemos un poco. Gráfico de barras, definición, algún ejemplo. Gráfico circular, ¿ya? Hay más gráficos, pero creí conveniente poner los cuatro. Gráfico lineal, acá está con su definición, e histogramas. Por esta semana nos vamos a concentrar básicamente en histogramas, donde en el eje vertical va ¿quién? La frecuencia. ¿De acuerdo? Listo. Medidas de tendencia central para datos no agrupados. Esto es importante. Datos agrupados y no agrupados. ¿Ya? Tenemos ¿quién? La mediana, la media aritmética, media o simplemente promedio, el cual se determina como suma de los valores entre el número de valores. Mediana es el valor que corresponde a la posición central del conjunto de datos ordenados de manera creciente o decreciente, pero generalmente trabajamos de menor a mayor, ¿no? Y la moda es el valor que más se repite. Bien, acá tenemos un ejemplo. A ver, veamos. Edades de los jóvenes de un equipo de fútbol. Acá tenemos la frecuencia y las edades. Nos piden, determine el valor promedio aritmético, mediana y moda de las edades de los jóvenes. Promedio. ¿Qué significa? Hay 7 jóvenes que tienen 16 años. Entonces sumaríamos 7 más 7 más 7 más 7 más 7. 16, 7 veces, ¿cierto? Entonces 7 por 16. Hay 8 jóvenes que tienen 17 años, 5 jóvenes 18 y así sucesivamente. El total, 30 jóvenes en el equipo, ¿no? Listo. Entonces, realizamos la operación, lo dividimos entre 30. Y nos piden ¿quién? El promedio de las edades. El promedio 17,8, 17 años y algo, ¿no? Eso sería el promedio de las edades. 17 años con 8 meses podríamos interpretarlo así. La mediana. Acá ordenamos del 1 al 30. Ellos son los jóvenes. Y 16, ¿cuántos son? 7 jóvenes. De 17 años, 8 jóvenes y así sucesivamente de 18, 5 jóvenes. Acá están las 30 edades. Pero como nos piden la mediana y tenemos un número par, ¿qué se hace? Los dos medios los sumamos y lo dividimos entre 2. Vale decir el promedio de los dos medios. ¿Cuánto es la mediana? 17,5. Y la moda, el que se repite en mayor cantidad. ¿Y quién sería de 17 años? ¿Por qué? Porque hay más cantidad de jóvenes. 8 jóvenes con 17 años. Esto es para datos no agrupados. Ahora, para datos agrupados, acá cambia una fórmula. Nos vamos a concentrar en él. ¿De acuerdo? Ya la próxima semana haremos los otros dos. ¿Cuáles son? La mediana y la moda. ¿Cómo determinamos la media aritmética, media o promedio? Primero, determinamos X. ¿Qué viene a ser X? Y F. Ya usted conoce cómo se termina. Por si acaso, acá está la leyenda, ¿no? Marca de clase, frecuencia absoluta y número de datos, que es la suma de las frecuencias. Veamos una aplicación. Situación de un programa, dice. Sintonía de un programa, dice. El siguiente gráfico corresponde a la cantidad de veces que las y los estudiantes de tercer grado sintonizan un programa deportivo de la televisión durante el mes de junio. Acá tenemos, acá está en la primera la cantidad de estudiantes, la frecuencia. Y acá la sintonía, la cantidad de veces. Dice,
¿Cuál es el promedio de la cantidad de veces que sintonizan las y los estudiantes un programa deportivo durante el mes de junio? Muy bien, de este dato, recuerde 10, 12, 8, 8, 2, vamos a trabajar. Solución. Utilizamos la información de la tabla para determinar la media aritmética o promedio. Acá tenemos. La frecuencia eran 10, 12, 8, 2. Y con esos datos horizontales determinamos los intervalos. ¿Y cómo determinamos la marca de clase? La suma de los límites inferior y superior entre 2. 0 más 6 entre 2, 3. 6 más 12, 18. Entre 2, 9. Y así sucesivamente. Pero como necesitamos el promedio, debemos determinar X por F. Veamos, dice, generamos una columna para determinar marca de clase por frecuencia absoluta. Ahí tenemos 3 por 10, 9 por 12 y así sucesivamente. Sumamos esos productos, obtenemos 480. ¿Y cuál era nuestra ecuación para determinar? Acá lo tenemos, la media aritmética o promedio. Como ya tenemos la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta y marca de clase y el número de datos, dividimos 480 entre 40 y eso resulta 12. Conclusión, el promedio de la cantidad de veces es ¿cuánto? 12. Seguimos, chicos. Ejemplo 3. Evaluamos la atención al cliente. Acá tenemos el texto. En un banco atienden 2 ventanillas. Acá tenemos el tiempo para las 2 ventanillas y la cantidad que atienden. Nos piden determinar 4 actividades. Veamos. Ojo, todo trabajamos con estos datos. Listo. Primera, ¿cuánto es el tiempo promedio que demora un cliente en la ventanilla 1? Acá está, igualito que el ejemplo anterior. Ubicamos, tenemos la marca de clase, 0 más 10 entre 2, 10 más 20 entre 2, 20 más 30 entre 2 y así sucesivamente. La frecuencia, estos datos se repiten de la ventanilla 1. Sumamos a cuántas personas atiende la ventanilla 1 a 90. Como necesito el promedio, multiplicamos, generamos esta columna y acá tenemos 3930. Ahora la ecuación para determinar el promedio y ¿cuánto resulta? 43,7 minutos es el promedio de atención. Vayamos a la ventanilla 2. ¿Cuánto es el tiempo promedio que demora en la ventanilla 2? De igual manera determinamos una columna. Hallamos el producto de la marca de clase por la frecuencia, tenemos la ecuación de ¿quién? Del promedio y 1530 entre 60, 25,5 minutos en promedio. Nos pedían en la 1 y en la 2 los dos promedios. Muy bien, por ahora ¿quién va ganando en rapidez? La ventanilla 2, ¿no? Listo. Seguimos. Tercera pregunta. ¿A qué conclusión llega el banco con respecto a la evaluación de la eficiencia de atención al público? Muy bien. ¿El promedio cuánto? Ventanilla 1 lo habíamos determinado, 43,7 minutos y ventanilla 2, 22,5 minutos. Estas interpretaciones a veces nos generan confusión, siendo más eficiente la ventanilla 2 con respecto a la ventanilla 1, ¿cierto? Casi doblemente eficiente, ¿no? 4. Actividad 4. ¿Cuál es el promedio rendimiento de cada ventanilla entre los tiempos 30 y 40 minutos? Esto en los intervalos aparece tanto para ventanilla 1 para ventanilla 2. Veamos la interpretación. En la asesoría ya habíamos visto, ¿cierto, chicos? Ventanilla 1. 7 de 90 clientes. Significa 7 entre 90 por 100%. 7,8% de eficiencia de la ventanilla 1. De la ventanilla 2, ¿cuánto? 5 de un total de 60, 8,3% de eficiencia. Listo. Siguiente, el gráfico muestra el tiempo que tardan los alumnos de un colegio en ir de su casa al colegio. Acá tenemos número de alumnos y tiempo. Entonces,
El número de estudiantes que demoran de 10 a 45. Acá tenemos. Para ello hemos elaborado, me piden desde 10 hasta 45. Pero como tenemos de 40 a 50, ¿ya? Entonces hasta la mitad, como indica acá. La primera barra 25 alumnos, segunda 30, tercera de 20 a 30 cuando son 30, de 30 a 40 minutos 40 y de 40 a 45. Hay 40, 50 y 20, pero entre 2 porque solo necesito hasta 45, 10. Sumamos y obtenemos. Entonces, ¿cuánto? 105. Muy bien. Utilizamos la información de la tabla para determinar la media aritmética o promedio. Y acá lo tenemos. Otra vez determinamos una columna más para determinar el promedio. En promedio, ¿cuánto sale? 26,9 minutos. Eso es el promedio, chicos. Muy bien. Ahora, acá tienes 3 actividades para que usted desarrolle. Y una cuarta más. Ojo, muy bien estimados estudiantes, en el cuaderno desarrollarán solo las actividades 2, 3 y 4 y luego envían sus imágenes. La pregunta 1 no es necesario desarrollar en el cuaderno, es solo para el formulario. Muy bien chicos, espero que se haya entendido, ¿ya? Y como siempre las recomendaciones, quedémonos en casa y siempre con las precauciones del caso. Que tengan un lindo día chicos.